el mundo sabe, como don Antonio comentó en el programa, que fue justo el día que se celebraron las elecciones, ha habido un vuelco electoral y ha ganado el partido que se llama Ley y Justicia, Pravo y Spravedlivos. Este partido, si bien está calificado en Occidente como un partido de extrema derecha, nacional católico y es como una especie de bicho, pues realmente no es tan así, no es tan fiera a la bicha como la pintan realmente. Entonces, para que los oyentes sepan quién ha ganado y cómo va a influir este nuevo gobierno de Polonia en las relaciones no solamente con la Unión Europea, sino con Rusia, pues debería yo hacer una pequeña introducción rápida de quién es esta gente, de dónde proceden. Entonces, bueno, en España todo el mundo conocerá, como es natural, a Lech Wałęsa, que es Lech Walesa, conocido por su bigote, ¿no? Y por haber en el año 82 en los astilleros de Dansk pues hecho una huelga tremenda y gracias a esa huelga, con el apoyo de Juan Pablo II, en el 89 pues consiguieron, una vez caído el muro de Berlín y declarado el estado de sitio, consiguieron descabezar al comunismo en Polonia. Y utilizó el nombre del sindicato de Solidaridad por homenaje, consciente o inconsciente, como era católico, al movimiento de solidaridad que a finales del 19 y principios del 20 caracterizó el fenómeno que se conoce por la modernidad del Vaticano, de la Iglesia Católica. Uh-huh. Sí, pues efectivamente, el sindicato Solidaridad es un sindicato de corte católico, puesto que Polonia, pues como todo el mundo sabe, es un país que tiene un 90 y pico % de católicos practicantes. Yo llevo aquí 11 años, pues siempre me llama la atención cómo ves a la gente arrodillada fuera de las iglesias. Bajo Franco se decía que España era el país más católico del mundo. Se ignoraba que Polonia estaba muy por delante. Polonia tiene un catolicismo más tardío que el español. Se introdujo, si no recuerdo mal, en el año 1200, 1300, es cuando se introduce el catolicismo, o cuando Polonia se vuelve un país católico, y ya hay ese fervor, pues la verdad es que no ha decaído. Luego colaboró mucho también la prohibición de la religión durante el régimen totalitario de economía estatal, que no comunista, sino estatalista, ¿no? Porque el comunismo, como don Antonio nos ha dicho ya muchas veces, no fue llevado a cabo más que en los primeros años de Lenin. Bien, pues este régimen pseudocomunista prohibió el catolicismo, lo cual no hizo otra cosa sino que promocionarlo más, puesto que todo el mundo sabe que un país que tiene una fe o una cultura con cierta fe, si se la prohíbes todavía se vive con más fervor. Lo que ha pasado en Rusia. También, efectivamente. Luego entraremos en eso, Dalmacio, puesto que ya sabemos también que uno de los grandes intentos últimos de Juan Pablo II fue el ecumenismo y la reunión del catolicismo con la religión cristiana ortodoxa, que es algo que sigue habiendo intentos de conciliar ambas tendencias. Este es uno de los pocos papas que ha actuado como poder espiritual. Sí, no recuerdo qué encíclica exactamente, creo que fue, no sé si fue de Veritatis Splendor o una de las últimas que profundizó en eso. Bien, en cualquier caso, el Partido Ley y Justicia, como decía en un principio, es procedente del Sindicato Solidaridad. De hecho, cuando cayó el comunismo, en el Sindicato Solidaridad todo el mundo era partidario de Tadeusz Mazowiecki, que acabó siendo presidente de la República, pero fue Lech Kaczynski el que ha ganado estas elecciones, quien encumbró en el año 90 a Lech Wałęsa. Eso lo sabe poca gente. Lech Wałęsa es un hombre muy primitivo, con una inteligencia mínima, que además hace el ridículo muchísimo. Sin embargo, tiene ese carisma y esa sencillez. Iba a decir, ¿cómo le llaman a Juan Carlos? Ese campechanismo. Bonomía. Sí, es muy campechano. Entonces, eso es bonomía. Sí, bueno, acabó siendo el que mandaba en el país, el primer ministro, perdón. Y después de esta época de Wałęsa, pues ya parece que bajó un poquito el fervor y entró Kwaśniewski, que era progresista, era más del ala excomunista, que también estuvo unos años, y luego volvió después de Kwaśniewski, ya estamos hablando de la muerte de Juan Pablo II en 2005, volvió el partido que ha ganado últimamente. Cuando entró el PiS, el Pravo y Spravedlivos, la verdad es que la política, aunque todo el mundo puede pensar que un partido de derechas o conservador siempre va a favorecer a la empresa privada, fue todo lo contrario, puesto que es un partido rural. La base electoral que tiene es el campo, gente mayor, gente tradicional. Es un partido tradicionalista, es un partido católico, pero tampoco es un partido que yo vea, lo digo porque lo veo y conozco y sé cómo son, es gente muy sencilla y muy de campo. Sin embargo, lo que sí ha llamado la atención es que la base electoral, y por eso han ganado con mayoría absoluta estas elecciones, ha cambiado totalmente. No solamente el campo ha votado al PiS, a Kaczynski, sino que la ciudad, y dentro de la ciudad, los jóvenes, la gente universitaria. Hasta el gorro han estado tanto del partido anterior, que ha estado 8 años, que era Platforma Obywatelska, que aunque la gente dice es otro partido liberal de derechas, es un partido socialdemócrata.
Claro. Totalmente socialdemócrata. Entonces, lo que sí hay ahora es un partido socialdemócrata que ha perdido las elecciones, aunque le llamen liberal o de derechas, y un partido conservador, clásico, tradicional de derecha, que no de extrema derecha. Pero tiene las características de los antiguos partidos agrarios. Bueno, no es un partido agrario en el sentido puro de la palabra, puesto que en Polonia sí que hay un partido agrario, hay un partido de los agricultores que también ha perdido representación. Ese partido agrario había colocado a su jefe como viceprimer ministro, Piechoczinski se llama. Pero bueno, ha bajado también la intención de voto. Al fin y al cabo, quien ha conseguido, ya digo, la mayoría absoluta es ese partido que es conservador. No es nacional católico, es católico. Yo no veo una relación entre el nacionalismo y el catolicismo. Si bien identifican la identidad polaca con el catolicismo, pero eso no lo veo yo como un nacional catolicismo, en tanto en cuanto un nacionalismo excluyente del resto. No te recuerda a Franco. No me lo recuerda, sinceramente. Hombre, yo bajo Franco he vivido 6 años nada más, pero... ¡Qué suerte! Sí, pero no es un régimen autoritario ni totalitario el que yo creo que pretende Kaczynski establecer. De hecho, ha estado varios años y yo he vivido aquí esos años y no me he sentido en absoluto presionado. Hombre, también está claro que yo ni soy gay, ni lesbiana, ni ese tipo de... Entonces no estás de moda socialdemócrata. ¿No eres lesbiana? Muy bien, te interrumpo. Lo que sí me parece, don Antonio, ya para terminar con esta intervención de Polonia, sí cabe resaltar que la izquierda, lo que es la izquierda pura, no tiene representación alguna en el legislativo, no ha conseguido ni un solo escaño, y la tercera fuerza más votada es un hombre que es un independiente, se llama Paweł Kukiz, y este hombre no tiene programa electoral. Su banderín de enganche han sido el prometer circunscripciones uninominales. Uy, qué bien, qué maravilla. Entonces, eso me hace pensar con cierta esperanza de que al menos los polacos comienzan a saber lo que es la representación política, la representatividad. ¿Puedes tomar contacto con él? ¿Es un hombre que tiene prestigio? Lo estoy intentando. Tengo algún amigo de un amigo que me podría contactar con él. De hecho, bueno, voy a intentar contactar con él porque creo que es necesario que esta persona aprenda que además de la representatividad existe una cosa que es la separación de poderes. Exacto. Y por mucho que él empuje por las circunscripciones uninominales, que por cierto, ya le comenté que hubo un referéndum recientemente en el cual hubo 2 preguntas y una de ellas era la de las circunscripciones electorales. Sí. Lo que pasa es que como no se le dio ninguna publicidad, claro, pues la gente ni sabía que se celebraba. Kukiz sí que está dando bastante cancha al tema de las circunscripciones. Entonces, ya le digo, intentaré contactar con él o con alguien que sea cercano a él para informarle de nuestra existencia. Quería preguntarle a Dalmacio que aproveche tu presencia con nosotros por si quiere hacerte alguna pregunta referente al papel desempeñado por la Iglesia en esta elección, si es que ha desempeñado alguno o no. Yo en esta elección no sé el papel que ha desempeñado la Iglesia, pero sí que el catolicismo polaco, como característica de la nacionalidad polaca, tiene que ver también con el hecho de que Polonia ha estado siempre entre la ortodoxia, el protestantismo alemán y en parte por los turcos. Eso hace que el catolicismo sea consustancial prácticamente con la nacionalidad polaca. Porque ha sido casi un arma defensiva. Entre otras razones, claro, aparte de la fe, pues es también la manera de mantener la identidad. Y por eso yo creo que es muy fuerte. Y en este momento, lo que me parece que decía antes de empezar, me parece, que creo que hay, no lo sé lo que pasará, a lo mejor se llevan mal, pero hay mucho recelo antirruso, con razón, en Polonia, como lo hay, o lo había, creo que ahora hay menos, antialemán. Sí. Y aunque hay el problema que Polonia tiene, en la Europa del Este tiene, nada más referido a Polonia, 2 problemas. Con Alemania, la Silesia y la Prusia, sí, porque la política es el territorio, y con Rusia, las provincias de Ucrania, creo. Galicia y... Sí, Galicia. Volinia. Y Polinia. Volinia y Galicia. Claro, que se le cedieron a Rusia a cambio de que se quedase Polonia con las provincias alemanas. Creo que de momento no hay problema ahí, pero podría ser un problema que surja, lo que puede haber con Rusia. Y luego creo que en cambio con Rusia en este momento hay una especie de alianza, si las cosas son como parecen, alianza cultural que es más importante a la larga que la política entre Polonia y Rusia, porque los dos están a favor de la cultura y la civilización europeas, que quiera sí o no es cristiana,
no hace falta ser creyente o no creyente, la cultura y civilización europea son cristianas y no solo católicas o protestantes o ortodoxas. Y creo que en eso, por lo que dice Putin, por lo que va haciendo Rusia, creo que hay una sintonía ahí. Luego las consecuencias políticas, eso ya no lo sé. A lo mejor se llevan a matar. Dalmacio, vamos por partes, yo creo, porque ha mencionado Dalmacio temas muy importantes y muy diferentes. Empezamos, si quieres, por el último, y bueno, ya lo dijo Dalmacio en un programa hace no mucho, que Rusia en este caso sería lo que es el catejón, ¿no? ¿Verdad? Sí. Aunque mencionó Dalmacio el anticristo, bueno, yo diría, si no el anticristo apocalíptico, mitológico de nuestra imaginería, quizás sí sea el freno o el último... El catejón, simplemente. El catejón, simplemente, bien. La relación polaco-rusa, cultural, ambos países, lo primero, la religión, como ha dicho Dalmacio, son países cristianos, y el catolicismo, como todo el mundo sabe, que un católico puede asistir a una misa en una iglesia ortodoxa, eso no para llevarse mal. La lengua polaca y la lengua rusa son muy parecidas, lo único lo que cambia es el alfabeto, que en Rusia es cirílico y en Polonia es el alfabeto que tenemos latino, y realmente son dos países que su corazón no está tan lejos como su política. Si bien han estado enfrentados a lo largo de la historia por guerras, porque al ser el territorio plano y no haber otros accidentes geográficos que no sean ríos muy fácilmente vadeables, pues claro, ha habido movimientos de fronteras a un lado y a otro, y el último que ha mencionado Dalmacio pues es realmente la línea Curzon. Como sabéis, hubo dos proyectos de la línea Curzon, la Curzon A y la Curzon B, y la que triunfó fue la Curzon A, que dejaba la ciudad de Lvov, integrando lo que es la actual Ucrania. La línea Curzon B incluía Lvov, Leópolis, en el territorio polaco. Había que decir que es que Polonia, lo has dicho tú, que Polonia es un país eslavo. Claro, es que yo creo que Europa está en declive y está en auge la cultura eslava. El sueño de Dostoyevsky, que tanto hablo yo aquí. Y Berdyaev, que había anunciado. Es verdad que tú me dijiste que Berdyaev, que es muy interesante, bueno, es una profecía que luego se cumplió, no, que decía que la cultura occidental, la cultura europea, había predominado la católica latina. Luego predominó la germánica protestante y ahora le tocaría el turno, era anticomunista cuando hombre. Le tocaría el turno a la cultura ortodoxa eslava. Sí. Yo no sé si van por ahí las cosas o no. Le explico, Dalmacio. Ocurre una cosa en Polonia que hay que mencionar. No es lo mismo Varsovia como centro, como metrópolis, y Cracovia, claro. Control, y Cracovia. Hay 4 ciudades. Una es Varsovia, otra es Cracovia, otra es Wrocław, la antigua Breslau. Sí. Otra es Gdansk, la antigua Danzig. Sí, y otra es exactamente. Entonces, ahí hay una mezcla de culturas. Sí, pero el centro cultural siempre es Cracovia. Cracovia se podría comparar... ¿Barcelona no? Con Asturias o con Santiago o algo así. Bueno, Cracovia ha sido capital de Polonia hasta el siglo XVII. Sí, pero la tradición cultural es tan grande, es tan dominante, que no la veo yo... No pregunto, es una pregunta. No. Cracovia fue capital, ya digo, de Polonia hasta el siglo XVII, que se trasladó a Varsovia, y es en Cracovia donde está el castillo de Babel, donde están enterrados los reyes. Y es sobre todo, Cracovia es la capital cultural de Polonia, y Varsovia es la capital industrial, de servicios, de oficinas. Entonces, y a lo que me refería es que la población que vive en Varsovia es una población muy occidentalizada. Y los que han ganado las elecciones precisamente son los que van a recoger a todos los que no han sido invitados a esa occidentalización y el triunfo económico de Polonia de estos últimos años. Los que se han quedado fuera, la gente de pueblos, gente de ciudades pequeñas, que están muy descontentos porque no han sido invitados. Los marginados, pero es que marginados es el 90% de la población. Claro. Porque claro, los 2 y pico millones que viven en Varsovia, más otros 2 o 3 millones que viven en otras ciudades grandes, frente a los 40 millones de habitantes que tiene el país, pues es un porcentaje muy ridículo. Esos son los problemas gravísimos de Europa, que el equilibrio entre la ciudad y el campo se está deshaciendo. Y la cultura europea es, quierase o no, de origen campesino, la única de origen campesino. De Pagus. No digo que Pagus, que es el campo, paganismo, precisamente el que es Halloween, que le llaman Halloween, pues es pagano, es el paganismo del campo. Es que las demás culturas son de origen ciudadano. La China, donde primero aprendían. Las de Oriente, todas esas ciudades. En cambio, la europea es la única, de las grandes culturas por lo menos. Había dejado pendiente una pregunta de la serie de Dalmacia que había mencionado, y era si este nuevo triunfo, este cambio de gobierno en Polonia va a afectar a las relaciones con Alemania, con Rusia, y cómo quedaría Europa con un centro geográfico tan importante como el polaco,
que desequilibra tanto las relaciones entre este y oeste. Y efectivamente, el gobierno del nuevo partido es un gobierno que no va a intentar llevarse bien con Alemania ni va a intentar llevarse bien con Rusia. Por un motivo, el que ha ganado, Kaczynski, que si ya he dicho que no es una persona tan loca como parece en un primer momento, sí está completamente traumatizado y convencido de que a su hermano lo mató Putin, que el atentado del avión del Smolensk fue provocado por los secretos rusos. Entonces, eso es algo que es muy preocupante, porque no va a beneficiar en absoluto la relación con Putin. Pero claro, este hombre tampoco es tonto. Yo creo que no va a dejar, tal y como ahora se están poniendo las cosas en el mundo. Alemania está claro que ya está intentando salir de la órbita estadounidense, se está acercando a Rusia. En este caso hay que mencionar, por ejemplo, el gasoducto, el Nord Stream. Sí, hablamos ayer del asunto, sí. Sí, el gasoducto que aísla un poco a Polonia, y eso va a enfadar mucho, y ha enfadado mucho al nuevo gobierno, que habla de un nuevo pacto Molotov-Ribbentrop. Nada menos, nada menos. Wow. La parte que comentaba Dalmacio también de Volyn y Galicia, que esas partes pertenecían a Polonia, al sur de esas regiones estaba Bucovina, que históricamente es rumana. Sí, Moldava. Es que hay más problemas ahí, porque Hungría también se le ha quitado territorio. Exactamente. Que se han dado a Rumania. No sé si eso dará, con esto de la autodeterminación y demás se extiende. No sé ahí la clave, Dalmacio, la clave es Odessa. Y lo que ocurre en Odessa, de hecho, anoche todos los trenes que iban a Odessa estaban todos los billetes vendidos porque la Junta Fascista de Kiev ha mandado gente de extrema derecha a hacer ruido a Odessa. Entonces, eso es un verdadero polvorín. Según lo que ocurre ahí, yo creo que la jugada de Putin es esperar a que esa olla entre, a que estalle, claro, a que explote, y además con la ventaja que tiene en este momento de ser la voz cantante en el plano geoestratégico mundial con lo de Siria. Eso gusta mucho en Europa. La verdad es que la crisis de refugiados, y esa es otra de las claves del partido polaco, no va a dejar que entren refugiados. Ni un musulmán. Claro. No es lo mismo un refugiado que un inmigrante, Tampoco. Ayer hicimos aquí esa distinción claramente. Bien, no lo he escuchado todavía. Bueno, y además, y además no es lo mismo un inmigrante musulmán hoy en día, no tiene por qué serlo, pero hoy en día, según están las cosas, musulmán que un inmigrante, pues chino, o yo qué sé. Sudamérica. O hispanoamericano. Bueno, hispanoamericano no hay problema porque la cultura otro sitio. Y Polonia no es xenófoba porque hay colonias vietnamitas, muchísimo vietnamita, muy bien adaptado, y con los niños en las escuelas. No es xenofobia, simplemente es que no aceptan que se impongan culturas o religiones que son violentas. Aunque hay tradiciones tremendas de los pogroms en Polonia antijudíos. Bueno, cuidado. Bueno, eso sí. Es que eso no desaparece de golpe. Eso ahí permanece. Yo te digo, ya José María, que el repaso histórico que has hecho, la síntesis es maravillosa. La síntesis ha sido perfecta. No, como tú conoces, mi pasión por el conocimiento de Polonia desde el Renacimiento, pues claro, y desde las dinastías lituanas y de los reyes, es que has hecho una síntesis muy breve para entender lo que pasa hoy, pero es correctísima desde el punto de vista de largo alcance. Le agradezco que me lo reconozca, porque para venir a la radio hay que venir preparado, si no, mejor no venir. Hay una cosa que, ya que estamos con Polonia, que en España es poco conocido, y es que el nacionalismo nació en Polonia, justamente como reacción al reparto de la guerra. ¿Cómo se llama? De las tres... Sí. Cuando se repartieron Rusia, Austria... La tercera partición. La tercera partición. Y ese fue Piłsudski, no fue el que... No, José María. Ese fue Piłsudski, ¿no? Piłsudski, el mariscal Piłsudski, 1918. No fue entonces. Es en Polonia anterior. Cuando el reparto. Antes. Eso hay un librito que lo explica muy bien de ahí la revolución de 1848 de Sir Lewis Namier. Hay un libro que lo explica muy bien cómo el nacionalismo no nació en la Revolución Francesa siquiera, nació antes. No, en la Revolución Francesa no. Claro. Es que lo que ocurre, Dalmacio, es que Polonia dejó de existir entre 1795 y 1917-18, y en ese tiempo, precisamente, la nación polaca siguió existiendo sin territorio, pero sin ser desplazada. Y ahí es donde nace el nacionalismo identitario polaco de una nación a la que se ha arrebatado el territorio. Sí, exactamente. La revolución de los intelectuales, ¿no lo conoces? ¿Cuál? De revolución de intelectuales, de Lewis Namier. No, conozco, claro que la conozco. De 1848, que dice que la revolución del no fue el momento europeo de todas las revoluciones que se fueron muchas revoluciones. Que fue, claro, ¿cómo lo voy a conocer? Claro. Y él dice ahí que el nacionalismo nació, no la del 48, sino el 48. En Polonia. Sí.
Solamente quería pedirte el favor, para los que queramos indagar sobre esa visión de Pavel Kukis de las circunscripciones uninominales, solamente que deletrearas el apellido Kukis. Sí. Mira, os deletreo. Sí. Pavel se escribe P de Pedro, A de Antonio, W de whisky, E de España, L de Lugo. Y el apellido es K de kilo, U de Unión, K de kilo, I de Italia, Z de Zapatero. Kukis. Perfecto, pues eso, sobre todo la Z última. ¿Tiene que ver con Zapatero? es que me ha venido la palabra, además. Por la Z. Mira que hay Zaragoza, Zafra. Pero me ha venido Zapatero. Ha salido solo.